Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Espero que pasaron un lindo tiempo de Navidad. Espero que con las direcciones que habían, que podían pasar tiempo con familia. Sobre todo, espero que podían adorar al Señor, recordando del nacimiento de Jesús, enseñando a nuestros hijos. Esperamos que fuera de bendición. Y bueno, ahora también quiero desearles un feliz año nuevo. Seguramente el año pasado no fue lo que habíamos planificado, pero fue lo que Dios tenía planificado. Y con eso nosotros nos conformamos y más, nos ponemos contentos. Ahora, para el año que viene también es Dios que es soberano, está sobre todas las cosas, así que confiamos en Él y esperamos un excelente año para la gloria de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 4, comenzando en versículo 14, que vamos a seguir nuestro estudio y realmente vamos a seguir con el mismo párrafo donde Pablo está hablando a los corintios. Hemos visto que la soberbia espiritual de los corintios tenía que ser enfrentado. Ellos estaban causando divisiones, estaban produciendo grupos de élite dentro de la iglesia, estaban siendo carnales, según lo que dice la palabra de Dios, y todo eso porque dependían de la sabiduría humana, y dentro de la sabiduría humana se creyeron muy sabios, y se veía eso en su soberbia. Ellos en su sabiduría humana dejaron afuera la sabiduría de Dios y hacían vana o vacío el poder del mensaje de la cruz. Ahora, hemos visto ya que Pablo les hablaba muy fuertemente, les hablaba directamente. Vimos en capítulo 4, versículo 6, que él dice: hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Entonces les habla directamente diciendo que su soberbia está causando divisiones, están envanecidos, están inflados, están pensando más allá de sí mismo de lo que deben. En nuestro texto hoy, en versículo 18, va a ser más algunos están envanecidos. Otra vez la misma idea, la misma palabra. Y vamos a ver más adelante en capítulo 5, versículo 2, él dice: y vosotros estáis envanecidos. Entonces, es un lema que él tiene que marcar constantemente, que la soberbia de los corintios está haciendo daño a la obra de Dios. Y Pablo está interesado en eso. Pablo sabe que tiene que enfrentarlo. Ahora, la semana pasada vimos que Pablo, al enfrentar esto, utilizó ironía y les decía en nuestro texto de la semana pasada, en versículo 8, ya creen que están saciados, ya creen que están ricos, ya creen que están reinando. Ustedes creen que tienen todo, que no falta nada. Cuando la realidad es que el reino no ha venido todavía. Pablo dice: la experiencia de nosotros, los apóstoles llamados por Dios mismo, es que somos considerados el desecho de todos y la escoria del mundo, y estamos sufriendo persecución y estamos pasando dificultad. Ustedes creen que reinan y nosotros estamos sufriendo. Ustedes creen que son ricos y nosotros somos pobres. Ustedes creen que reinan y nosotros somos la escoria del mundo, según el mismo mundo. Ellos no habían entendido Mateo 16, 24, cuando Jesús puso el criterio para un discípulo de Cristo de hoy y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que Jesús decía: ahora la cruz. Los corintios dijeron: ahora el reino. Jesús dijo: ahora hay que negarse. Los corintios dijeron: ya estamos satisfechos. Ya somos lo que queremos ser, ya hemos llegado. Ahora, hoy Pablo va a seguir, pero ahora Pablo va, después de las palabras muy fuertes que vimos la semana pasada, Pablo va a seguir con palabras fuertes, pero él va a abrir su corazón para hablar a los corintios como el padre espiritual que él era. Ahora va a hablar como padre espiritual a sus hijos espirituales. En el texto de hoy, Pablo va a explicar por qué
les ha corregido tan fuertemente, pero también va a dejar en claro que la soberbia de ellos no puede seguir. O sea, él va a explicar por qué ha hablado fuertemente y qué relación tiene con él. Él va a restablecer su autoridad sobre ellos como apóstol, pero no va a dejar en duda de que el punto que está comunicando tiene que ser enfrentado. Su soberbia está destruyendo la iglesia de Corinto y tiene que ser enfrentado. Ahora, hoy vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 4, comenzando en versículo 14. Pablo dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere, conoceré no las palabras, sino el poder de los que anden envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iría a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso es nuestro texto de hoy. Y vamos a ver hoy 3 aclaraciones de Pablo sobre su modo de corregirlos. 3 aclaraciones de Pablo sobre su modo de corregirlos. Los ha enfrentado fuertemente y ahora va a aclarar algunos detalles sobre por qué les ha enfrentado tan claramente, tan duramente, tan específicamente. En primer lugar, en versículo 14 vemos que Pablo aclaró su propósito en corregirlos. ¿Qué fue el propósito? ¿Qué es lo que quería lograr? ¿Qué fue el resultado que él buscaba? Dice entonces en versículo 14, no escribo esto para avergonzaros. Su propósito no fue que ellos tuvieran vergüenza. Eso no es lo que él quería lograr. Ahora, la verdad es que ellos deben haber tenido vergüenza. Su soberbia fue una vergüenza. Su situación de ser inflado, su estado de estar envanecido era una vergüenza. Su autosatisfacción espiritual, es decir, que ya hemos llegado, fue una vergüenza. En capítulo 5, versículo 1, en el próximo texto, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y después dice: están envanecidos. Tenían fornicación que en la iglesia, que ni era común entre los inconversos. Tienen que estar con vergüenza. En capítulo 6, versículos 5 y 6, él le va a decir: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que puede juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y allí va a hablar de que dentro de la iglesia, cuando tiene una disputa, lo están llevando a los jueces inconversos para solucionar los problemas internos de la iglesia. Y él dice: le digo en ese caso para avergonzarlos. Es una vergüenza. En 1 Corintios 15:34, al final del libro, Pablo va a decir: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces tenían ignorancia de Dios, y Pablo dice también deben estar avergonzados por eso. Pero Pablo dice en el texto de hoy: no es por eso que escribí lo que escribí, porque no era mi propósito hacerle pasar vergüenza. Ahora, la palabra vergüenza acá realmente significa simplemente bajar la cabeza, girar la cabeza, humillarse. Él está diciendo: no fue mi intención que yo les humillara. No fue mi intención que yo les haga pasar vergüenza. Ahora, ¿por qué? Porque lo que estaban viviendo ellos era una vergüenza. Pero Pablo dice que no fue su propósito. ¿Sabe por qué? Porque Pablo se dio cuenta que él podía marcar todos sus pecados y ellos pasarían vergüenza y después serían pecadores avergonzados. No era suficiente.
Si bien humillarse es necesario para arreglar cuentas con Dios, humillarse no es suficiente en arreglar cuentas con Dios. Y Pablo está diciendo, si el único que logro es que ustedes pasen vergüenza, entonces no hemos logrado absolutamente nada. A veces es necesario que tengan vergüenza, como ya leímos en capítulo 6, versículo 5. Él dijo, para avergonzaros lo digo. Y en 15:34 dijo, para vergüenza vuestro lo digo. Acá dice que no fue mi intención, pero a veces cuando alguien nombra nuestros pecados es avergonzoso. Y podemos bajar la cabeza y podemos darnos cuenta, pero no es suficiente. Si no es suficiente, es necesario no solamente vergüenza y humillación, sino también arrepentimiento. En mi experiencia como pastor, he tenido oportunidades cuando al enfrentar a alguien con el pecado, tienen vergüenza. Y después, con toda su vergüenza, me acuerdo de uno hace no muy tiempo, comunicó algún tipo de vergüenza y después me dijo, ¿sabe lo difícil que es para mí vivir en este pecado como si fuera una víctima? Pero arrepentimiento no hubo. Entonces Pablo dice acá, no escribo esto para avergonzaros. Pero entonces, ¿por qué lo mandó? Bueno, debemos ver que cuando es necesario, la vergüenza tiene que ser parte del proceso. Recuerden en el principio de la palabra de Dios, en Génesis 2:25, cuando Adán y Eva fueron creados y no habían pecado, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En su inocencia, sin pecado, estaban en presencia el uno del otro, no se avergonzaban, no tenían nada para esconder. Pero unos pocos versículos después de pecar, dice que él respondió, Adán respondió a Dios y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahora después de que él peca, Adán se da cuenta delante de Dios que no es inocente, no es puro, se da cuenta que es desnudo y se esconde. Y así es la condición del hombre. El hombre se dio cuenta de su pecado y le daba vergüenza. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 14, dice Pablo, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles. Que dice, hay que amonestar, la misma palabra que vamos a ver en nuestro texto, a los ociosos, porque deben tener vergüenza y necesitan ser corregidos. En 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, otra vez Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces él allí está hablando de una disciplina y está diciendo si es desobediente, si no cumple con la palabra de Dios, si no obedece la palabra de Dios, marcarlo para que tenga vergüenza, porque vergüenza puede ser el primer paso para llevarle a arrepentimiento. En el texto de 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2, Pablo dice esto, de cierto se oye que hay entre vosotros, perdón, esto es 1 Corintios 5, 1 a 2, que será nuestro próximo texto, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces allí dice, deben haber lamentado, deben haber dado cuenta del pecado, pero no, con su soberbia no están arrepentidos y no están avergonzados y no están lamentando, sino siguen adelante como si todo fuera normal. Entonces, a veces cuando pecamos y alguien se acerca y nombra nuestros pecados, nos causa vergüenza. Y quiero decirles que si tu pecado te causa vergüenza, un hermano viene para enfrentarte. No te enojes con él que te enfrenta. Da gracias a Dios por él. El problema no es el mensajero, el problema es tu pecado. No es el problema con el que nombró tu pecado, sino el pecado que te da vergüenza. Y hermano, cuando tu pecado te da vergüenza, toma el próximo paso porque bajar la cabeza no es suficiente. Arrepiéntate. Y allí ya podés arreglar cuentas con el Señor.
Pero Pablo dice acá en versículo 14, no escribo esto para avergonzaros porque no es suficiente. Y ahora sigue y dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Su propósito en hablarles fuertemente, como hace aquí, fue de amonestarlos. La palabra amonestar, creo que la mejor definición simple sería advertirlos. La idea es poner la mente, es aconsejarles de cómo cesar de actuar incorrectamente. Les está corrigiendo. Está tomando un hijo que es desviado y perdido y ponerle otra vez en el camino correcto. Es causar a una persona a cambiar de rumbo, comenzando con un cambio de corazón que produce un cambio de conducta. Es Pablo diciendo su pecado tiene consecuencias. Su soberbia tiene consecuencias en la iglesia, está causando división, está demostrando carnalidad. Creen que son saciados con su orgullo espiritualmente cuando realmente son pobres, desnudos y sin nada de lo que necesitan. Su soberbia está haciendo mal. Su teología de la gloria está reemplazando, poniendo hoy la gloria que no corresponde hasta más adelante y no están sirviendo al Señor. Entonces lo que está diciendo es que necesito amonestarlos de que lo que están haciendo es pecado y tiene consecuencias tremendas para sus propias vidas y para el Señor. Muchas veces es necesario amonestar. Lo encontramos la palabra muchas veces en la Biblia. En Hechos capítulo 20, Pablo dijo a la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar, no he cesado de advertir, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces el Señor, Pablo les advertía de lo que venía para que podían velar y prepararse. En Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, allí vemos que el que cause divisiones debe o puede ser desechado, y si no se arrepiente, debe ser desechado, pero antes de eso debe ser advertido, amonestado, debe ser comunicado el pecado que está cometiendo y las consecuencias de ese pecado. Ahora, en este caso, miren versículo 15 que Pablo da la amonestación como de un padre. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Ahora, mire que dice en primer lugar, aunque tengáis 10,000 años en Cristo. La palabra ayo lo encontramos varias veces en la Biblia y nos cuesta entenderlo porque no es una palabra nuestra, es una palabra del primer siglo. La palabra ayo en griego sí es una palabra que nos suena, pero también el hecho de que la palabra nos suene causa confusión. La palabra ayo acá es la palabra paidagogos. Paidagogos quizás sería mejor dicho, y nosotros sacamos de esa palabra paidagogos la palabra pedagogía, que para nosotros habla de enseñanza. Pero el ayo realmente no es un maestro. Tampoco es, como a veces es traducido, no es un tutor. Es una cosa muy especial que nosotros no tenemos hoy. El ayo en aquel entonces fue un esclavo de confianza y ese esclavo de confianza llevaba al niño a la escuela. Él guiaba al niño, él protegía al niño. Él no enseñaba al niño, sino lo llevó a los que lo iban a enseñar, pero él tenía la autoridad delegada y la responsabilidad de llevar al hijo y de vuelta y encargarse de la protección y cuidado y la guía del hijo. Lo que vemos acá es que debemos entender que el ayo era reemplazable. Dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo. La palabra 10,000 en griego es la palabra murios. Nosotros sacamos la palabra miríada en español, que realmente significa sin número, innumerable. También es traducido en el primer siglo como es acá 10,000. Aunque tengáis 10,000 esclavos que se encarguen de ti, aunque tenés
un número innumerable de ayos, un sinnúmero de ayos, muchos ayos, eso es su punto, pero mire lo que dice. Tenéis muchos, pues en Cristo Jesús yo os engendré, y dice, no tendréis muchos padres. Entonces Pablo está diciendo, van a tener muchos que participen en tu vida, vas a tener muchos ayos, pero tenés un solo padre. Y Pablo dice, yo soy ese padre. Él está marcando su relación con ellos. Él está marcando la motivación de lo que él estaba comunicando, y estaba comunicando como un padre. Él dice, yo soy su padre, versículo 15, porque yo les engendré. La palabra engendrar significa dar a luz. Engendrar, llegar a ser padre. Recuerden que vimos en los pasajes anteriores que Pablo decía en 1 Corintios 3:5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Quién fue el mensajero que predicó el evangelio cuando ellos creyeron? Era Pablo y Apolos, y Pablo dice, yo soy su padre. En 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién fue el predicador que predicó con palabras no persuasivas de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo? Fue Pablo. Él fue el predicador cuando ellos se convirtieron. En 1 Corintios 3:6, recuerden que él dijo, yo planté. Eso significa que él fue la persona que les predicó el evangelio. Yo planté, yo prediqué el evangelio, yo comencé el ministerio entre ustedes. Y ahora en versículo 15, él dice, yo os engendré por medio del evangelio. Yo no salvé a nadie, pero el evangelio le salvó, y el que llevó el evangelio fui yo. Yo soy su padre, soy su único padre. Tienen muchos ayos, muchos esclavos de confianza que les guían, pero yo soy su padre. Y Pablo dice eso porque les está hablando duro. Y quiere que ellos sepan que solamente él tiene el derecho de hablarles así, porque él es su padre espiritual. Y ser el padre espiritual le da una relación especial. Ahora, en esa relación especial, primero tiene responsabilidades especiales. En 1 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, dice, así como también sabes de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Allí está diciendo, nosotros como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. ¿Y con qué propósito? Para que anduvieses como es digno de Dios. Nosotros como padres les tratamos como nuestros hijitos porque queremos que anden correctamente. Es la idea cuando los padres nos corrigen a nosotros para que andamos según la ley, que andamos según la expectativa, que andamos según lo que debemos andar. Y Pablo dice, nosotros le tratamos y exhortamos como padre a hijos. En Gálatas capítulo 4, versículo 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él dice a los Gálatas, son mis hijos, pero no están todavía lo que deben hacer. Quiero que Cristo sea formado en vosotros. Quiero que sean como Cristo, y mientras tanto es como que tengo dolores de parto. Como el padre que les engendré, todavía siento esa relación y estoy preocupado por sus vidas espirituales. Entonces, tener una relación especial. También tiene una tarea especial, porque en la palabra de Dios vemos esta palabra amonestar relacionado a la familia. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué hace el padre con sus hijos? Les amonesta. ¿Qué significa? Advertirles de peligros, darle consejos y corregirlos. Nosotros cuando vemos que nuestros hijos están haciendo algo peligroso, ¿qué hacemos? Les advertimos. Si ellos van a salir de noche con personas que no conviene, le vamos a decir que no.
y le vamos a explicar por qué y le vamos a advertir del peligro de las decisiones que están tomando. Si ellos piensan en participar en algo o de fumar cigarrillos o de tomar drogas o de meterse en alcohol y hacer otras cosas, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a advertir del peligro que eso es para sus vidas. Eso es lo que hacemos un padre a los hijos, no porque como ellos a veces piensan que no queremos que se diviertan, sino lo hacemos porque los amamos y queremos advertirles del peligro. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo soy su único padre y yo he escrito esto para amonestaros como un padre a sus hijos. En Hebreos 12, versículos 7 y 11, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pablo está diciendo, yo les hablo así, no porque estoy en contra de ustedes, sino porque les amo. Y el padre disciplina a los hijos que él ama. Y el deseo es que, aunque te causa tristeza hoy, que después da fruto apacible de justicia. En Hebreos 12 está hablando que Dios disciplina a los hijos que él ama. Y Pablo acá está diciendo, yo soy su padre espiritual y por eso les amonesto en esta forma. Eso fue su tarea especial como padre. También ser padre espiritual da un gozo especial. En 3 de Juan, versículo 4, dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es verdad que nos trae gozo cuando nuestros hijos en la carne andan en la verdad. Gracias a Dios por eso cuando es así en nuestras familias. Debemos enseñarles la verdad y amonestarlos, como dice este pasaje, para que ellos anden en la verdad. También nos trae gozo cuando nuestros hijos espirituales anden en la verdad. Si hemos tenido el privilegio de engendrarlos por medio del evangelio, de ser los mensajeros por lo cual han creído, y después cuando vemos que crecen y andan en la verdad, nos llena de gozo. Y Pablo acá dice al final del versículo 14, mi propósito en comunicarles tan duramente fue amonestaros como a hijos míos amados. La palabra hijos allí tiene la palabra también de engendrar o de descendientes. Y está diciendo, son mis hijos amados. Yo les amo. Si no les amo, no les hablo así. Si no les amo, no me importa lo que hacen. Pero yo les amo, entonces les hablo con estas palabras difíciles de escribir y difíciles de leer para ustedes. Yo les amo como hijos míos. Están desviados por su soberbia. Están envanecidos y están causando daño al nombre de Cristo, la obra de Cristo y a sí mismos. Entonces tengo que amonestaros duramente, pero quiero que entiendan que yo soy la persona que debe hacer eso porque yo soy su padre espiritual y yo les amo. Es para tu bien. Ahora, antes de seguir al próximo punto, quiero que entendamos que Pablo está diciendo, voy a hacerlo igual, si le gusta o no, si lo entiende o no. Si te causa vergüenza, le voy a amonestar. Si se dan cuenta que lo hago como tu padre, lo voy a hacer. Lo hago de todos modos porque el propósito es advertirles de algo que es peligroso para ustedes. Tengo que corregir lo que están haciendo. Ahora, dos aplicaciones a nosotros mismos antes de seguir. Si tenés un hermano amado, un hijo amado en la fe, no te achiques cuando ese hermano se desvía de la verdad. Vaya a hablarle, enfrentarlo, amonestarlo. No intentes avergonzarle, pero no tengas miedo de avergonzarle. No lo hagas con vara si no es necesario, y ya vamos a hablar de eso, pero si es necesario, hacelo con vara. Vaya con amor, amonestarlo, advertirle, corregirle, para que pueda andar para la gloria de Dios. Ahora, otra aplicación. Si un hermano se acerca a ti para advertirte de algo,
para corregir algo en tu vida, no te enojes con él. La verdad es que escucho todo el tiempo de personas que están enfrentados con algún pecado y ¿qué hacen? Se enojan con la persona que les dijo. Que demuestre el estado de su corazón. Debemos animarlos a hablarle igual, pero cuando alguien viene y te dice algo, claro, no es fácil escuchar algo sobre pecado en nuestra vida. No es fácil, es difícil. Pero si alguien te ama tanto, de tomar el tiempo y la fuerza y el sacrificio y arriesgarse a sí mismo para venir y enfrentarte con pecado en tu vida, agradecerle y examinar tu corazón, aceptar la amonestación de alguien que te ama y responder con arrepentimiento. Entonces Pablo dice, he hablado duramente, he hablado fuertemente, pero quiero que sepan por qué. Porque soy su padre espiritual. Y ustedes son mis hijos amados. Y están en un mal camino. Su soberbia está destruyendo todo. Entonces, vine para advertirles, para para que se arrepientan, para que puedan estar otra vez bien con el Señor. Entonces, primero Pablo aclaró el propósito de su corrección. En segundo lugar, vemos aquí que Pablo aclaró el mandato de su corrección. Hay un solo mandato en este párrafo. Y ahora Pablo aclara qué es su mandato, qué es lo que él dice que tienen que hacer. Versículo 16. Por tanto, tomando en cuenta que soy su padre y yo les amo, tengo un mandato para ustedes. Por tanto, os ruego que me imitéis. Os ruego que me imitéis. Primero va rogando. Ahora, la palabra rogar allí es muy interesante. Es la palabra griego que muchos de ustedes conocen porque lo mencionamos todo el tiempo. Es la palabra parakaleo, que normalmente es traducido exhortar o animar. Él está diciendo, les estoy exhortando, les estoy animando, pero también es traducido correctamente acá. Está diciendo, estoy haciendo un pedido urgente, un pedido fuerte. Os ruego, les suplico fuertemente, con urgencia, que obedezcan este mandamiento. Ahora miren el versículo 16, porque la traducción no marca totalmente bien cómo es en griego el mandato. Porque el mandato realmente dice así, os ruego que lleguen a ser imitadores. El mandato realmente está en la palabra lleguen a ser. Lleguen a ser imitadores. La palabra llegar a ser significa entrar en existencia. Es relacionado a la palabra nacer, que quizás Pablo está haciendo un juego de palabras que él los engendró y ahora está diciendo a ellos que nacen como imitadores, que entran en una nueva condición, que toman la decisión, que obedecen el mandamiento, que lleguen a ser lo que no han sido hasta ahora. Entonces, es importante entender que Pablo está diciendo esto a ellos como algo que ellos pueden hacer. Simplemente tienen que obedecer, decidir hacerlo. Comiencen a ser imitadores. Nacen como imitadores. Lleguen lleguen a tener una nueva condición de imitar. Ahora, la palabra imitar es una palabra interesante también. En griego es mimetai. Nosotros sacamos la palabra mímica, imitar, que significa que uno mira en otro y hace exactamente lo que hace el otro. Hace muchos años atrás vino a casa un muchacho y tocaba la guitarra, una guitarra clásica, y tocaba increíblemente. Y tuvimos visitas, le invitamos a venir a casa y él tocó y fue magnífico. Pero fue muy interesante porque después nos enseñó que él no conoció muchas canciones. Él había aprendido, creo que en España, si me acuerdo bien, de un maestro y simplemente aprendió a imitarlo y había aprendido canciones enteras imitando todo movimiento del maestro. Creo que no es la mejor manera para aprender a ser guitarrista, pero el producto fue maravilloso en este caso. La idea es que Pablo dice, miren en mí y imiten lo que yo estoy haciendo. Él está diciendo, yo soy su padre, imiten a mí como padre. Vemos muchas veces y nos reímos cuando un hijo parece que salió exactamente como el padre. Cuando camina como el padre, cuando habla como el padre, como tiene gestos como el padre.
Nos parece cómico porque lo vemos en alguien grande, lo vemos en alguien joven o lo vemos en un niño. El otro día estaba en casa, nuestra familia, estaba Emma, nuestra nieta más chiquita, llegando a su primer año. No hemos visto mucho a Emma en este año por la pandemia. Ha sido un poco raro eso. Estamos muy contentos de pasar tiempo con ella. Pero vi a Emma cuando hicimos ciertas cosas que comenzó a mover los ojos más o menos así. Y después comenté de eso. Y su padre, Marcos, me dijo, sí, yo hago eso a ella. ¿Y sabe lo que ella hace? Ni tiene un año. Cuando su padre hace así con las cejas, ella intenta hacer lo mismo. Pero en su caso sale más como esto, un poco diferente, porque no sabe cómo hacerlo todavía. Pero con menos de un año, miren el padre haciendo algo así y automáticamente le imita. Y Pablo está diciendo a los corintios, quiero que hagan eso. Yo soy su padre espiritual, imítenme. Imítenme. Ahora, ¿qué es lo que tienen que imitar? Nos dice en versículo 17, por esto mismo soy enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Qué tienen que imitar? El proceder en Cristo de Pablo. La palabra proceder significa su andar, su caminar, su manera de vivir, su conducta. Pablo dice, miren mi conducta, miren mi andar, mi forma de vivir y imítanme. Imítenme. Eso nos choca un poquito porque no nos gusta la idea de que seamos imitadores de hombres, pero la Biblia está lleno de eso y debemos obedecer la Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:1, Pablo dijo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Allí dice, como han visto, como han aprendido, cómo es nuestra conducta, cómo os conviene conducirlos, que abundan más y más en lo que han visto en nosotros. La palabra de Dios dice también en Filipenses 3:17, Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, imiten a mí y mirad en los que conducen de acuerdo con mi ejemplo. En 2 Tesalonicenses 3:7, Pablo dice a los tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Entonces Pablo dice, nosotros te dejamos un ejemplo y queremos que sigan el ejemplo, que nos imitan. Entonces Pablo está diciendo en muchas oportunidades, y aquí dice, un mandato, lleguen a ser imitadores de mí. Ahora, debemos ver esto dentro de su contexto. ¿Qué es el contexto en el cual Pablo quiere que sean sus imitadores? Recuerden, lo hemos visto semana tras semana. Él está diciendo a ellos, ustedes que son envanecidos, siguen mi ejemplo de humildad. Eso es el ejemplo que él quería que siguieran, su ejemplo de humildad. Recuerden en 1 Corintios 3:5 que pues es Pablo y que es Apolo, servidores, diaconón, ministros, servidores. Capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolos regó. Nosotros somos obreros diarios, obreros trabajando para otro. Es el Señor que da el crecimiento. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No es nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, somos sus colaboradores. Recuerden el capítulo 4, versículo 1, que él decía que era un servidor, que allí significa un remero abajo. El remero, el esclavo más abajo en un barco, remando y remando, sirviendo a su amo. Eso era Pablo. Y decía en el mismo versículo que él fue un mayordomo, encargado de bienes que no fueron de él, sino fueron de su amo, y él fielmente servía al Señor. Y vez tras vez vemos Pablo como un ejemplo de humildad.
En 1 Corintios 4:6, en este mismo capítulo, él dijo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que sean envanecidos. Entonces, ¿qué está diciendo? Siguen mi ejemplo de humildad. Siguen mi ejemplo de humildad. Ustedes que son envanecidos, yo soy su padre espiritual. Yo les mando que me imitan. Ahora, uno siempre pregunta acá, ¿está bien seguir a hombres? Debemos imitar a hombres porque los hombres son pecadores y los hombres nos pueden defraudar. Es verdad eso. Hay que tener en cuenta eso. Hay que siempre seguir, sobre todo, siendo seguidor de Cristo y imitar a Cristo. Pero este concepto es un concepto constante en la palabra de Dios y el Señor lo puso para nuestro bien. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1 a esta misma iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando buscas al hombre que vas a seguir, cuando buscas al hombre que vas a imitar, asegúrate que ese hombre imita a Cristo. Eso es fundamental. En nuestro texto, en versículo 17, él dice que Timoteo les iba a recordar de su proceder en Cristo. Si alguien no procede en Cristo, no lo imites, pero si procede en Cristo, si su manera de vivir sigue a Cristo, entonces imitad eso. ¿Y cómo podemos saber a quién debemos imitar y cómo es el hombre que debemos imitar? Bueno, aquí Pablo dice, Timoteo ha ido ustedes, es mi hijo amado, él me conoce, él es fiel, que fue el requisito en capítulo 4, versículo 2 para un servidor del Señor, él es confiable y él les va a hacer recordar de mi manera de vivir. Entonces, es algo que ellos tenían que pensar, tenían que analizar, tenían que evaluar, tenían que ver los detalles y después tenían que imitarle a Pablo. ¿Qué tenían que recordar? Bueno, debemos preguntarnos si se habían olvidado. Parece que sí. Nosotros escuchamos cosas, aprendemos cosas, nos olvidamos de cosas y a veces alguien tiene que hacernos recordar. Recuerden que Pablo había estado con ellos por 3 años, por 1 año y medio, perdón. En Hechos 18:11 dice Pablo, y yo se detuve allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que él les había enseñado por 1 año y medio y ahora Timoteo tenía que hacerles recordar de lo que les había enseñado. Timoteo le va a hablar de lo que él había vivido. Entonces, Pablo dice, sed imitador de mí. Yo soy imitador de Cristo. Sed imitador de mí, porque mi proceder es en Cristo. Sed imitador de mí. Y Timoteo les va a hacer recordar cómo es mi proceder en el Señor y cómo es mi enseñanza en el Señor. Hermanos, esto de imitar el uno al otro es un patrón bíblico. Hay un pasaje clásico en 2 Timoteo 2:2 que dice, lo que es oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Eso es el patrón clásico en la palabra de Dios para el discipulado. Pablo enseñó a los corintios. Dice en nuestro texto que él enseñó a ellos, él había enseñado y Timoteo ahora le enseña. Y mire lo que dice en versículo 17. Dice, Timoteo les va a recordar mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que él les va a hacer recordar es lo que yo enseño en todo lugar. Lo enseñé a ustedes, ahora lo enseño en todas partes, lo enseñé en todas las iglesias. Y ahora, hermanos, lo estamos enseñando a ustedes, a ti. Es la misma enseñanza. Y la enseñanza es buscar a un padre espiritual e imitarle. Es así, imitarle. Porque ese hermano quizás es tu padre espiritual que te llevó a Cristo. Si es así, amén. Quizás es un padre adoptado que vos ves como un hombre que tiene un proceder en Cristo, que es una persona que imita a Cristo y decidís imitarle a él. Buscad un padre espiritual
imitadle. Porque leo la palabra de Dios, cuando veo a padres espirituales, yo veo cómo se aplica la palabra de Dios en la vida real. Yo doy gracias a Dios por varios padres espirituales que he tenido, que invirtieron sus vidas en mí y me dejaron un ejemplo para seguir. Y yo los miro y digo, así se hace. Así es como se puede poner en práctica este pasaje de la palabra de Dios. Entonces, no es solamente entender el pasaje, es saber cómo ponerlo en práctica. Así que Pablo está diciendo a los corintios y a ti, a mí, buscad un padre espiritual e imitad su fe, imitad su conducta, imitad su vida. Pero hay otra cosa acá que debemos sacar también de este pasaje, esta realidad, y eso es que vos debes ser un padre espiritual para alguien. Vos debes tener una vida que otros pueden imitar. Vos debes mirar en tu vida y tener una vida que otro puede imitar y donde vos invertís en las vidas de otros. Entonces, Pablo nos aclara, en segundo lugar aquí, que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de otros. Ahora, entonces, Pablo nos aclara su propósito en hablar a los corintios y después aclara el mandato que él quiere dejarlos. Y ahora, en tercer lugar, Pablo va a aclarar que Pablo va a aclarar las opciones que él tenía en la corrección. Pablo va a aclarar las opciones que él tenía en la corrección. Versículo 18 a 21. Dice, mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que anden envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué crees? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pero ahora vamos entonces a nuestro tercer punto. Pablo aclara las opciones que ellos tenían en su corrección. En primer lugar, vemos otra vez que algunos de ellos estaban envanecidos. Pablo ha explicado todas estas cosas, pero ahora vuelve a la realidad. Versículo 18, más algunos están envanecidos. Algunos de ustedes siguen siendo envanecidos, siguen con el mismo problema, siguen con su soberbia, su arrogancia, su concepto inflado de sí mismos. Y en versículo 18 dice un propósito más por ser envanecidos. Dice, algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Él está diciendo, ustedes creen que yo no voy. Entonces, como creen que no voy, aprovechan de mi ausencia. Y ellos están diciendo, bueno, Timoteo vino, pero Pablo no vino. Posiblemente estaban diciendo, Pablo tiene miedo de venir porque él habla, como nos dice en otro lugar cuando escribe a los corintios, que Pablo tiene mucho denuedo mandando cartas, pero él tiene miedo de venir a hablarnos cara a cara. Quizás ellos pusieron rumores que dijeron, Pablo no viene, no quiere venir, no les ama tanto para venir, no les interesa para venir. No sabemos todo lo que estaban diciendo, pero dice, algunos de ustedes están siendo arrogantes como si yo no iba a ir nunca. Están contando con que yo no vaya. Y entonces Pablo da dos declaraciones futuros. Versículo 19. Primero, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. La primera declaración futura es iré. Voy a ir, voy a llegar. Iré pronto, es enfático. En poco tiempo, sin demora, con velocidad, rápidamente. No vayan a creer que no voy a ir porque yo voy a llegar. Él agrega, si Dios quiere, porque siempre puso sus movimientos en las manos del Señor. Él entendió Santiago 4:15, que dice, en lugar de lo cual debía decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquella. Él estaba diciendo, solo espero en el Señor, pero voy a estar allí pronto. Pero también al decir, si Dios quiere, está diciendo, cuando lleguen allí, date cuenta que el Señor me llevó, que es el plan de Dios que yo esté así y que voy a enfrentar esto con la autoridad del Señor. Así que iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, estaré allí con la autoridad de Dios para ver lo que quiero ver aquí. Al final del libro, en 1 Corintios 16, 5 a 9,
Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podré ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, está diciendo, voy a pasar por allí, voy a pasar tiempo allí, voy a llegar allí. Y en nuestro texto él dice, no tengan arrogancia porque iré pronto. Ahora, ¿qué va a hacer cuando él llega? Cuando ha ido pronto. Vemos ya dos verbos futuros. El primero es iré pronto y ahora dice, mitad del versículo 19, y conoceré. La segunda cosa que va a hacer en el futuro es conocer, conoceré. ¿Qué va a conocer? Dice, no las palabras, sino el poder de los que anden envanecidos. Él dice, cuando yo llego, no me interesa conocer las palabras de ellos, ya conozco sus palabras. Sus palabras son vacías. La palabra acá es la palabra logos, pero recuerden que fue utilizado aquí con la idea de sabiduría humana. Está diciendo, yo conoceré no las palabras, no su filosofía, no su elocuencia, no sus discursos vanos, no lo que él ya marcó, 1 Corintios 1:17, que él vino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, logos, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él está diciendo, no me interesan sus palabras porque han hecho vacíos, vanas, la cruz de Cristo. Es como lo que Jesús dijo en Mateo 7:21 adelante, cuando él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué vemos allí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No me interesan sus palabras son vacíos. Yo quiero ver el poder de los que andan envanecidos. Ahora, debemos mirar en eso primero, porque ¿qué poder va a haber de los envanecidos? La verdad es que si no quiere conocer sus palabras, sino el poder de los que anden envanecidos, entonces él no va a ver nada, porque no tiene poder. Solo tienen palabras. Han dicho que el poder de la cruz es vacío. Han anulado el poder que salva porque ellos lo han rechazado como locura, ¿recuerdan? Entonces él dice, tienen muchas palabras, no me interesa, quiero ver su poder, no tienen poder. Han negado el poder. Muchas palabras, pero sin poder. Ahora, versículo 20 entonces, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eso no significa que no hay palabras, porque predicamos el evangelio y son palabras, pero son palabras con poder. Recuerden en 1:18, él dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder. ¿Por qué? Porque cambia vidas. 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es poder, Él cambia vidas. En 1 Corintios 2:5, Él dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si la sabiduría de los hombres no tiene poder y su fe no fue basado en la sabiduría de los hombres, sino en la palabra de la cruz, y entonces tenía poder. Entonces él está diciendo a ellos, no voy a conocer sus palabras porque sus palabras son vacías. Quiero conocer su poder, pero sé que no tiene poder porque el reino de Dios no es palabras vacías, sino es poder de Dios. Me encanta 1 Tesalonicenses capítulo 1 y en versículo 5 Pablo dice a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Predicaron la palabra del evangelio, las palabras, pero él sigue, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre.
Entonces fue predicado en palabras, pero fueron palabras acompañadas con poder y con el Espíritu Santo y con certidumbre. Y el resultado en 1 Tesalonicenses 1:9 es que dice, porque ellos mismos cuenten de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Así está el poder. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, las palabras que predicaron tenían poder y el resultado fueron vidas transformadas. Pablo va a decir a los Corintios en capítulo 6, comenzando en versículo 9, dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice: y esto erais algunos. Ustedes antes fueron entre ellos que no entran en el reino de Dios, estaban perdidos en esos pecados, y ahora dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Pablo en nuestro texto y mirando en estos otros textos? Está diciendo, el reino de Dios no consiste en palabras vacías, sino en palabras, el evangelio, la sabiduría de Dios que lo cura a los que no creen, pero es poder de Dios para los que creen. Y ese poder cambia vidas. Así que Pablo está diciendo a ellos, yo voy a ir y yo voy a conocer. Y quiero ver si estos arrogantes, a estos envanecidos, qué palabras tienen, que yo sé que son vacíos, y qué poder tienen. Yo sé que no tienen poder porque el reino de Dios no es palabra vacía, sino es el poder de Dios. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Debemos parar acá por un momento y pensar en nosotros mismos. Debemos entender que nosotros también es muy fácil profesar haber creído en Cristo. Es otra cosa ser convertidos. Cada iglesia en el mundo está constituido por los que han profesado creer en Cristo y los que realmente han sido convertidos. Es fácil decir, yo creo en el Señor Jesucristo. Es otra cosa creer de verdad. Es una cosa entender que soy un pecador y dejar que el Señor me transforme. O sea, hablar de eso es otra cosa que el poder de Dios obrar en mi vida. Así que debo dar la advertencia en este momento que el reino de Dios no es palabras, sino es poder. Así que si has profesado creer en Cristo, pero no hay ningún poder en tu vida no ha cambiado, tu vida no ha sido transformado, tu pecado no te molesta, el Espíritu Santo no obra en tu vida, debes por lo menos evaluar tu corazón. A ver si como estos corintios quizás vos tenés muchas palabras, pero no hay poder en tu vida porque no has conocido a Cristo como tu Salvador. Debemos pensar también en esto. Es fácil para nosotros hablar de ciertas cosas. Siempre tememos que cuando nosotros tratamos con el mundo, es relativamente fácil hablarles de nuestra iglesia, de invitarles a un musical, por ejemplo, invitarles a venir a la iglesia, decirles que somos cristianos, decirles que vamos a una iglesia, decirles que tenemos amigos en la iglesia. Todas esas palabras son lindas, pero esas palabras no tienen poder. Y tenemos que tener cuidado si todas nuestras palabras son palabras interesantes, pero sin poder. La palabra de Dios dice que es el evangelio que tiene poder para salvación. Entonces, debemos mirar en nuestras vidas a ver si estamos hablando siempre palabras sin poder o si estamos predicando un mensaje poderoso del evangelio que transforma vidas. Porque de eso se constituye el reino de Dios. Nadie nunca fue salvo por una invitación a una iglesia. Quizás fue salvo cuando fue a la iglesia, escuchó el evangelio, pero los que no van a la iglesia, si solamente les invitamos a la iglesia, ¿qué tal? ¿Dónde van a escuchar el evangelio? Necesitan escucharlo de ti y de mí. Palabras poderosas. Ahora Pablo termina este párrafo por ofrecer a los corintios dos opciones.
Él está diciendo, tienen dos opciones ahora que hemos llegado a esto. Miren versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dos opciones. Cuando que voy a ir, ¿puedo ir con vara o puedo ir con un espíritu de amor y mansedumbre? ¿Qué era la vara? Bueno, una vara era un palo, una vara, un pedazo de madera. Para los griegos y romanos fue una herramienta de disciplina, fue herramienta también de autoridad, fue una herramienta de corrección. Y entonces Pablo está diciendo, ¿quieren que vaya yo con vara para corregirlos, para establecer autoridad, para disciplinar? Realmente va a hablar en capítulo 5 de disciplina de la iglesia, pero está diciendo, ¿querés que vaya así? Esta palabra también pega bien con el eufemismo que Pablo ha utilizado acá de la familia. El padre, según la palabra de Dios, debe utilizar la vara de corrección con los hijos. Recuerden eso, lo hemos visto en Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Un padre debe usar la vara, sí, en el día de hoy también, a pesar de lo que dice la sociedad, de la psicología y todo lo demás. Dios, que sabe mejor, Dios que es inmutable, que no cambie, Dios dice que la vara de corrección aleja del corazón del muchacho la necedad. Y Pablo está diciendo acá, ¿quieren que utilice la vara? En Proverbios 23, versículos 13-14, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Sheol. Otra vez, la vara de corrección. El Señor dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios dice, yo castigo a los que amo. Yo utilizo la vara con los que yo amo. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si eres hijo de Dios, desviado del Señor, Él te va a disciplinar. Va a usar su vara. Entonces Pablo dice acá, como soy el Padre, ustedes son mis hijos espirituales. Como están en pecado, como tienen que ser corregidos, les doy dos opciones. ¿Quieren que vaya con vara? ¿Quieren que vaya vosotros con vara? Ellos estaban, vamos a ver, estaban fornicando, estaban haciendo juicios los unos a los otros, estaban metidos en prostitución. Y Pablo dice, arrepiéntense o quieren que vayas con vara. La decisión es de ustedes. La otra opción, también en versículo 21, o quieren que vaya con amor y espíritu de mansedumbre. Amor y espíritu de mansedumbre. Eso fue lo que Pablo hubiera preferido. Quiero ir con amor, con agape, amor no condicional. Igualmente iba a ser por amor, amor utilizando la vara o amor con mansedumbre, porque su pecado tenía que ser corregido, sí o sí. Pero Pablo está diciendo, quieren que vaya con mansedumbre, gentileza, cortesía, suavidad. Eso fue su decisión, fue una opción. Pablo dijo en 2 Corintios 2:1, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Entonces, Él les habla por la mansedumbre de Cristo y la ternura de Cristo. Él quiere hablarles en esa manera. En 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, si podés corregirlo con mansedumbre para que se arrepientan, amén, eso es lo que prefiero. En Gálatas 6:1, Pablo dijo a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que Pablo quería hacer. Pero quiero marcar otra vez una cosa. Pablo está diciendo, la corrección es inevitable. Su pecado tiene que ser enfrentado. Su pecado tiene que ser corregido. Tengo que advertirles de las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces, una cosa no es negociable.
Voy a ir, voy a conocer, voy a corregir. Si siguen con su soberbia, entonces voy a tener con la vara de corrección. Disciplina eclesiástica, disciplina, corrección, la vara. O si se humillan, se arrepientan, abandonan su soberbia, entonces puedo ir con amor y espíritu de mansedumbre, como me gustaría ir. Hermano, si eres un hijo de Dios, desviado del camino de Dios, Dios te va a corregir. Es inevitable si eres hijo, porque Dios al hijo disciplina. Ahora, si Dios no te disciplina, no te pongas contento, es porque no eres hijo. No eres hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios andando desviado en pecado, el Señor te va a corregir. Pero acá habla de dos opciones. Puede ser corregido con la vara, la disciplina, la corrección, o puede ser corregido con mansedumbre. Humillándote, no me sale la palabra, siendo arrepentidos. Y vendrá con mansedumbre la corrección. ¿Qué vemos entonces en este pasaje? Si eres hijo, viene la corrección, te conviene toda la vida arrepentirte humildemente delante del Señor. No le obligues al Señor a venir con la vara. Debemos entender también que cuando un hermano nos ama tanto para enfrentar nuestro pecado y venir con mansedumbre para corregirnos, que no debemos enojarnos con él. No debemos enojarnos con él. No debemos enojarnos con Dios. Ya entendemos que si somos obstinados en nuestro pecado, viene la vara de corrección. Si tu padre espiritual te amonesta duramente, en vez de enojarte, da gracias a Dios por él. Da gracias a él. Decirle, gracias por amarme tanto que me hablas directamente para mi propio bien. Demasiadas personas se enojan, no te enojes. Es mucho amor que el hermano tiene para ti. Tómalo como mensajero del Señor. Aprendemos también en este pasaje que nosotros necesitamos a un padre espiritual que puede ser nuestro mentor. Hace esto con propósito. Te animo a ir a su casa o si estás en tu casa. Cuando termine el mensaje, pensad bien. Elegí a alguien que tú crees que es un hombre, una mujer de Dios, que imita a Cristo, que su proceder es en Cristo, y comenzar a imitarlo, a seguir su ejemplo, a hacer mímica de su manera de conducirse. La palabra de Dios nos enseña eso. También aprendemos en este pasaje que tenemos que tener mucho cuidado que no haya una brecha entre nuestras palabras y el poder transformador de Dios. Qué triste cuando un creyente es creyente en palabras, pero no hay cambios en su vida. Qué triste cuando uno viene a la iglesia y puede citar versículos, conoce doctrinas, conoce la palabra de Dios en su mente, pero su vida sigue igual. No hay cambios, no hay crecimiento, no hay transformación, no hay arrepentimiento, no hay progreso. Eso es muy peligroso y muy feo. Y Pablo dice acá que el reino de Dios no es palabras vacías, sino es palabras poderosas. Así que evalúa tu vida. Si sabes mucho y podés recitar mucho y podés decir mucho, pero te das cuenta que tu vida no tiene poder. Aprendemos en este pasaje también el peligro de la soberbia. Y otra vez volvemos a lo que vimos la semana pasada. Si eres arrogante, si eres envanecido en tu conocimiento, satisfecho espiritualmente, no tenés hambre, sed de Dios, entonces humillate, arrepiéntate, lleva eso al Señor, porque eso es el resultado de pecado, el pecado de soberbia en tu vida. Y por último, nosotros podemos aprender lo siguiente, es muy importante, y eso es que vos y yo debemos también ser un padre espiritual. Debemos ser un padre espiritual por predicar el evangelio. Predicar el evangelio a personas día tras día tras día.
Y cuando uno se convierta, ya es mi hijo espiritual. Ya la gran comisión es que yo tengo la responsabilidad de hacer un discípulo. Y ahora le amo como mis hijos, le amo como un hijo espiritual y invierto mi vida en él y le advierto de cosas y le enseño cosas y le muestro cómo hacer cosas para que él pueda ser imitador de mí. Y que algún día el que me imita a mí puede ser alguien que otro puede imitar. Porque así es, 2 Timoteo 2:2. Lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, eso también enseña a hombres fieles que enseñarán también a otros. Hermano, ¿quién es tu padre espiritual? ¿Quién es la persona que tú imites? Y segundo, ¿quién es tu hijo espiritual? ¿Quién es la persona que te imita a ti? ¿Y tu vida es digno de ser imitado? Son grandes preguntas, pero debemos tomar el tiempo para contestarlos. Y si no tenés hijos espirituales, predicad el evangelio. Cumplí con la gran comisión de hacer discípulos. Si tu vida no es digno de imitar, arreglar cuentas con Dios para que sea digno de imitar. Y humillarte en mirar alrededor y buscar un hombre o mujer de Dios que tú puedes imitar. Hay mucho para aprender aquí, para que no seamos como los corintios, aunque algunos somos. Y en cada iglesia hay personas como los corintios, pero no agrada a Dios. Y esto es una gran advertencia. Quiero terminar solamente con esta palabra. Pablo dice acá en nuestro texto que en versículo 15 dice, en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del evangelio. Hemos hablado de que las palabras que tienen poder son el evangelio, no palabras de sabiduría humana. La sabiduría humana religiosa te dice que si tú hagas buenas obras, quizás podés llegar al cielo. La sabiduría humana dice que hay muchos caminos que llegan al cielo. Hay muchísima sabiduría humana que te dice un montón de cosas, pero la revelación de Dios mismo, la palabra de Dios dice, nadie viene al Padre sino por mí, el Señor Jesucristo. La revelación de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por lo cual podemos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice que las palabras que tienen poder para salvar son el evangelio. Y la palabra evangelio significa buenas noticias, que significa que tú naciste en pecado, estás en rumbo al infierno eterno. Pero las buenas noticias es que Cristo murió en la cruz en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Él pagó por todos tus pecados y Él resucitó en victoria sobre el pecado, en victoria sobre la muerte y te ofrece la vida eterna. No lo puedes ganar, no lo puedes comprar, no lo puedes merecer y no puedes lograrlo por ritos religiosos. Solo puedes humillarte delante del Señor y decir, Señor, soy un pecador, necesito de ti como mi Salvador. Creo en Cristo como mi Salvador. Creo que en la cruz Él pagó la cuenta por mis pecados. Eso es el evangelio. Ese mensaje y esa obra de Cristo en la cruz puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. Te da perdón de pecado, te da vida eterna y te da vida abundante. Si estás mirando hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a humillarte delante del Señor, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe y confianza en Cristo, en su muerte y su resurrección, que Él hizo para salvarte a ti. Ponga tu fe en Cristo. Él te ofrece la vida eterna. Él quiere que seas salvo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que Pablo aclara todas estas cosas. Él ha hablado fuertemente a los corintios porque su pecado fue grave, con grandes consecuencias. Ayúdenos, Señor, a aprovechar de lo que Pablo dijo a los corintios. Si encontramos que tenemos orgullo espiritual, Señor, que seamos arrepentidos, que nos humillamos delante de ti, que arreglamos cuenta por eso. Señor, ayúdenos si no hemos tenido un mentor para seguir, que buscamos uno, que seguimos su ejemplo. Señor, si nuestra vida no es digno de ser imitado por otro, que arreglamos cuenta contigo para que nuestra vida sea un ejemplo que otros pueden seguir, un ejemplo de alguien que imita a Cristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros, si no hemos tenido un mentor para seguir, que buscamos uno, que seguimos su ejemplo. Señor, si nuestra vida no es digno de ser imitado por otro, que arreglamos cuenta contigo para que nuestra vida sea un ejemplo que otros pueden seguir, un ejemplo de alguien que imita a Cristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros
a ser padres espirituales, a predicar el evangelio, a ver a hijos espirituales convertirse y de hacer discípulos, dejando que ellos sigan nuestro ejemplo y nuestro proceder, que nuestro proceder sea en Cristo. Ayúdanos, Señor, a aplicar las verdades de este pasaje a nuestras vidas. Y, Señor, pido que si hay alguien presente en este momento que no ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, que en este mismo momento iría humildemente a ti diciendo, no puedo salvar a mí mismo, necesito de Cristo. Estoy arrepentido de mis pecados y creo de todo corazón que Cristo pagó la cuenta por todos mis pecados. Quiero confiar en Él en este momento. Pido, Señor, que nadie se vaya de aquí sin haber confiado en Cristo como su Salvador, sin tener vida eterna, ofrecido gratuitamente por el Señor Jesucristo por su obra en la cruz. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Esperamos que el Señor les bendiga, que terminen el año bien, para la gloria de Dios, que comiencen el año nuevo, también pensando en un 2021 que glorifica al Señor, que glorificamos a Dios con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra iglesia, siempre confiando en el Señor y su soberanía sobre todos los eventos de este mundo y sobre nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, que pasen bien también su fin de año, siempre festejar de una manera que glorifica al Señor. Que el Señor les bendiga.